Ok, compañeros y compañeras, buenas noches. Damos inicio a la tercera clase del curso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Real. Vamos a colocar en la pantalla. Segundo. Ok, compañeros y compañeras. Se está compartiendo pantalla. Bueno, vamos a mirar en esta clase, en el módulo que quedamos, específicamente el tema de riesgos laborales, dado que en las dos clases anteriores, especialmente en la primera, habíamos visto muy superficialmente el tema en la introducción del curso. Entonces vamos ahora a algo más metodológico, más textual y más basado en la normatividad colombiana. ¿Listo? ¿Qué es un riesgo laboral? Dice la Organización Internacional de la OIT en 1999 que riesgo es aquella posibilidad de que el trabajador o trabajadora sufra un determinado daño derivado del trabajo y como factor de riesgo a todo elemento o conjunto de variables que están presentes en las condiciones de trabajo y que puedan originar un accidente o un problema de salud al trabajador. Recuerden que siempre se ha recalcado el tema de salud. Es fundamental tener en cuenta de que desde la OIT, desde la Organización Internacional del Trabajo, se establece, ¿sí? Que el problema de salud también hace parte de eso y de ahí es donde vienen las enfermedades de origen laboral y recalco en eso por lo que siempre he repetido y he manifestado mucho el tema de que es una mecánica de los empleadores, de los empresarios, eliminar el término de enfermedad de origen laboral y siempre plantean la enfermedad de origen común, perjudicando a los trabajadores y trabajadoras como varias veces lo he explicado. ¿Sí? Entonces dice, la normatividad ISO 45001 indica que el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de que el daño podría ocasionar. ¿Sí? Recuerden, eso lo hemos revisado bastante, pero hay una normatividad que así lo estima. ¿Sí? Entonces vamos directamente a la clasificación de los riesgos. Esto lo vimos en el módulo 5 y es muy importante pues recalcarlo, darle el repaso. Si se genera alguna duda, ustedes saben, pueden interrumpir, puede preguntar. Un segundo, admito aquí persona. Listo. Ok, listo. Entonces vamos en la clasificación de los riesgos laborales. Las actividades laborales son tan diversas como los riesgos que se puedan presentar en cada una de ellas. Es así como dependiendo de la actividad económica que realiza la empresa y el cargo que ocupe el trabajador, se determina el nivel del riesgo. Es sumamente importante y se ha recalcado mucho, soy muy reiterativo en eso, en que la principal persona o está en nuestro principal obligación, llamémoslo así, de identificar los riesgos, ¿sí? Hay una normatividad, pueden haber tablas de riesgos, pero los que realmente sabemos cuáles son los riesgos, si hay un riesgo nuevo, si evolucionan los riesgos, somos nosotros. Nosotros somos los que estamos sentados en una oficina, somos los que estamos en una puerta, en una portería, cuidando un colegio, somos los que hacemos labores de aseo, somos los que manejamos un vehículo de transporte masivo y nosotros somos los que en realidad identificamos, entendemos las problemáticas y riesgos y peligros a los que nos enfrentamos. ¿Sí? Entonces, recuerden siempre eso. Si ven un sistema de riesgos laborales presentado por la empresa y no hay un riesgo que ustedes identifiquen, es nuestra responsabilidad plantearlo y dejarlo, buscar la forma de que se anexe, ¿sí? Eso lo hemos explicado bastante en el tema de las evoluciones que se deben hacer con el tema de
con el tema de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Estar atentos a estar renovando, a estarlo estableciendo, a estar que avancen en la actualización específicamente de nuestra función. Listo. En el decreto 1072 de 2015, en su articulado, establece que Colombia se debe manejar 5 clases de riesgo, ¿sí? En Colombia se debe manejar 5 clases de riesgo de la siguiente manera. Esta es la clasificación. Clase de riesgo, clase 1, 2, 3, 4 y 5 son como los niveles de riesgo. Entonces, dice que la clase 1 es el riesgo mínimo, la clase 2 es el riesgo bajo, la clase 3 es el riesgo medio y la clase 4 riesgo alto y clase 5 riesgo máximo. Más adelante lo vamos a ver un poco más a fondo, pero hay que hacer referencia en esto porque los empleadores, de esto también en una tabla, hay un porcentaje de acuerdo al salario mínimo que establece en el material de estudio dentro de la plataforma está el porcentaje que debe pagar la clase 1, la clase 2, así sucesivamente. Y es sumamente importante porque hemos visto el caso, yo personalmente he visto el caso de que los empleadores por no pagar, un ejemplo, clase 5, que es mucho más alto que clase 1 o clase 2, entonces convencen al trabajador que pagar todo, así sea clase 4 o 5, con clase 1 les va a ahorrar unos recursos. Y sí, es cierto, puede ahorrarle una plata al empleador y al trabajador en ese pago, pero las dificultades son enormes. Más adelante lo vamos a ver más a fondo, pero tenemos que lograr identificar dentro de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas el riesgo que nosotros tenemos y cómo está registrado nuestro riesgo ante la ARL, dado de que si estamos registrados y se está pagando con un clase 1 y resulta que nuestro riesgo es clase 5 y tenemos un accidente, ojalá no ocurra, pero ustedes saben que puede ser inminente un riesgo, un accidente de trabajo. La ARL se exonera de responsabilidades y nos compromete mucho nuestra salud y la responsabilidad que tiene la ARL con nosotros, y quería hacer la recomendación a pesar de que más adelante lo vamos a ver más a fondo, ¿sí? Entonces, existe el nivel de riesgo conforme a la actividad económica que se desarrolla y se clasifica de la siguiente manera, ¿sí? En la clase 1, pues, supuestamente las personas que tienen menos riesgo, actividades financieras, trabajos de oficina, administrativos, centro educativo, restaurantes, atención y caja. Un momento, que aquí hay un compañero que quiere entrar. Listo. ¿Y por qué hay que estar muy atentos en este tema? Por lo menos aquí en las actividades financieras. De pronto no se ve mucho, pero puede ocurrir el riesgo que más adelante también se va a ver en las clasificaciones, en algunas clasificaciones, una entidad financiera puede ser atracada, ¿sí? Puede ser víctima de un atentado explosivo, igual centros comerciales, aquí dice que atención en cajas, restaurantes, ustedes saben que cada día, bueno, la sociedad funciona de una forma muy difícil de analizar, pero hay temporadas donde aumenta los robos a supermercados, centros comerciales, bueno, a entidades de comercio que pueden generar algún recurso y son víctimas de atracos, y eso puede generar un riesgo inminente, ¿ya? Entonces hay que estar muy, muy atentos a la periodicidad del riesgo, perdón, y evaluar si por colocar un ejemplo, una cajera de un banco, una cajera de un restaurante o una cajera en particular de cualquier negocio, un centro comercial, es constantemente víctima de atracos, y eso le puede generar un riesgo y puede aumentar la clase del riesgo y su nivel de cotización para la ARL, ¿sí? No sé si me entienden la idea, pero hay que estar muy atentos a eso, no quedarnos en el ahorro de que porque en la clase 1 pagamos menos, ¿sí? Y se le ahorra una plata al empleador y nos podemos ahorrar una plata a nosotros, podemos tener un riesgo mucho más alto, ¿ya? Entonces, en el tipo de actividades, en la clase 2, por colocar unos ejemplos, algunos procesos manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones, y lo que podemos ver, aquí dice flores artificiales, almacenes por departamento, etcétera. Lo que podemos ver es que a medida de que en estas actividades se maneja
maquinaria, pues va aumentando la clase en la clase de la ARL, ¿sí? En la clase que valga la redundancia, cómo nos clasifican en la ARL. En la clase 3 tenemos algunos procesos manufactureros nuevamente, como la fabricación de agujas, alcoholes o artículos de cuero, restaurantes, cocinas, mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria, trilla de café, elaboración de cacao. A medida de que los procesos de producción de algún producto de de manufactura de algunos productos, de lo que hacemos nosotros, que es tomar esa materia prima y sacar unos productos, la evolución de esos productos a medida de que más herramientas necesitamos usar, de que más químicos necesitamos usar, va aumentando esa clasificación, ¿ya? Y es lo que nosotros debemos analizar, hasta dónde nuestro riesgo y la clasificación que tenemos. Entonces, en clase 4 tenemos más procesos manufactureros y ahí es donde nosotros en el programa que debe tener la empresa, debe identificarse de acuerdo a esos procesos manufactureros el nivel de riesgo y la clasificación debe darse a los trabajadores de acuerdo a la labor que desempeñan en una empresa, ¿sí? Entonces aquí tenemos fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transporte, servicios de vigilancia privada, que también los de vigilancia privada tienen un riesgo latente por el tema de la inseguridad. Y en la clase quinta tenemos otros ejemplos como areneras, manejo de asbesto. Todos sabemos, hace unos pocos años salió un documental muy fuerte del manejo de asbesto. Más adelante vamos a ver en niveles de riesgo todo lo que polvos, químicos, vapores y demás pueden dar una clasificación más alta, ¿sí? Y tenemos que estar muy atentos a eso. Y por mínimo que sea el polvo o la clasificación del polvo, si consideramos de que pronto es un polvo medianamente inofensivo, tenemos muchos casos y no podemos echar a la caneca ni desestimar el riesgo por el polvo, por mínimo que nos parezca el riesgo, ¿sí? Un ejemplo, en sectores como el corte de la caña, la ceniza de la caña que parece inofensiva, mucha gente, los que viven por lo menos en sectores donde queman caña, se molestan por el mugre de japavesa de la ceniza, pero eso a muchos trabajadores de corte de caña le ha generado problemas respiratorios graves, los cuales han dado incapacidades, pérdida de capacidad laboral, perdón, por más del 51% y han salido personas muy jóvenes pensionadas por la problemática pulmonar que deja la ceniza o la pavesa de la caña de azúcar, solamente para colocar un ejemplo. O sea que nosotros como trabajadores y trabajadoras no podemos desestimar cualquier riesgo por mínimo que nos parezca, ¿sí? En este caso, pues coloco el ejemplo del asbesto y de cualquier polvo o polución que pueda salir en nuestro entorno de trabajo. Nunca podemos desestimar el riesgo al que nosotros nos enfrentamos. Entonces, aquí habla del monto de la cotización según la clase de riesgo, lo que estábamos hablando ahora, ¿sí? Listo, dice, como ya lo analizamos, no todos los trabajadores realizamos las mismas actividades, pues existen actividades que presentan más riesgo que otras. Por esta razón se clasifican las actividades según el nivel de riesgo y deben tenerse en cuenta que el empleador tendrá la obligación de cotizar al sistema de seguridad social ARL conforme al nivel de riesgo. Para esto debemos tener en cuenta en el articulado del decreto 1072 del 2015, ¿ya? Establece cuáles serán los porcentajes de cotización dependiendo del nivel de riesgo de la siguiente manera. Y yo colocaba el ejemplo hace algunas clases de cuando somos independientes, cuando somos contratistas. No me voy a meter en todas las críticas que tengo a los modelos de contratación, pero yo colocaba un ejemplo y vale la pena repetirlo y recalcarlo, de que muchas personas o varias personas, conozco varios casos, buscan la forma de pagar lo menos posible, obviamente para ahorrarse unos recursos, pero colocan en riesgo su vida, su salud y la posibilidad de que una ARL le responda por una enfermedad de origen laboral o no, ¿ya? O por un riesgo y que este pueda causar un accidente. Entonces tenemos que estar muy atentos a no irla a embarrar. Mucha gente, podemos decirlo coloquialmente, corona y se ahorra una plata y nunca le pasa nada, pero hay otras personas que sí se enferman, que sí les afecta
y ya la ARL no responden y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, clase de riesgo, la clase 1 paga un valor del 0.522%, esto es equivalente al salario mínimo. Ahí me disculpan si alguien va a preguntar, no sé hasta qué rango más arriba del salario mínimo cotizan. Yo sé que cuando pasa un cierto porcentaje que hay que empezar a cotizar sobre el 40% en pensión y demás, pero ahí sí, si me van a preguntar sobre eso, me corchan, pero esta tabla está sobre la base del salario mínimo, ¿sí? Entonces la clase 2 pagaría un 1.44%, la clase 3 un 2.436%, la clase 4 un 4.350%, la clase 5 un 6.960% sobre el salario mínimo, ¿sí? Obviamente, pues es aquí lo que yo les decía ahora, si de la clase 1 pasa del 0.522% y la clase 4 ya está por encima de los 4 puntos, pues el valor a pagar sobre el salario mínimo es muy alto, sí, aumenta bastante. Y es ahí donde muchos empresarios, por ahorrar plata, la verdad a ellos no les interesa que el trabajador ahorre plata, sino que les interesa que ellos ahorrarse una plata, porque yo les pongo un ejemplo. Si uno se puede ahorrar 10.000 pesos, uno dice, bueno, pues no coloco mi salud en riesgo, y esto funciona así, no coloco mi salud en riesgo por 10.000 pesos, pero los empleadores, y a mí me tocó vivirlo, le dicen a uno, no, ahorres esos 10.000 pesos, a usted 10.000 pesos le sirven mucho, pero ellos la cuentan real y en realidad cómo se basan es porque hay empresas que trabajan 100, dependen de ellos 100 trabajadores o tienen, yo vi casos de 4.000 trabajadores directos en una empresa. Entonces, cuando ya son 10.000 pesos por trabajador y la empresa quiere ahorrar solo los 4.000 trabajadores, pues ya el monto, matemáticas pueden multiplicarlo, ya el monto es mucho más elevado y ese es un ahorro significativo para ellos, colocando en riesgo nuestra salud, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos en ese tema. Entonces dice, la evasión y elusión del sistema de riesgos laborales, lo que yo les decía, si el empleador no paga o nosotros como trabajadores independientes, artistas, no pagamos como lo establece eh, como lo establece esta tabla y lo establece la ley o normatividad colombiana, perdón. Entonces dice, la evasión del presente se presenta cuando el empleador se sustrae de su obligación de afiliar a los trabajadores del Sistema General de Riesgos Laborales. Esta sustracción se puede presentar de distintas formas. El empleador reporta un número inferior de trabajadores al que realmente tiene en su nómina. El empleador no afilia a sus trabajadores al sistema de riesgos laborales, que es muy común. Más adelante lo vamos a ver, pero antes de que me olvide, hay muchos empleos que los empleadores, valga la redundancia, contratan personal y los afilian 2 o 3 días después de que empiezan a trabajar. Y ellos lo hacen como para ensayar o probar al trabajador si sirve o no sirve. Suena vulgar, pero ellos lo piensan y lo hacen así, ¿ya? Y si no, pues simplemente le dicen, no, para usted no hay trabajo, usted no sirve para esto, y simplemente no lo afilian, ¿ya? Y es muy riesgoso usted trabajar así sea un solo día, así sea una sola hora, sin estar afiliado a la ARL en este caso, ¿sí? Entonces, más adelante lo vamos a ver un poco más a fondo con más datos. Dice, por otro lado, la delusión corresponde a la mala práctica de algunos empleadores de cotizar al sistema de riesgos laborales sobre un valor inferior al que en realidad devenga el trabajador. Asimismo, se considera delusión cuando el empleador cotiza por una actividad o riesgo distinto al que corresponde, cotizando por un valor inferior al que estaría obligado. Sí, lo que yo les explicaba ahorita con los ejemplos, aquí está textualmente, como lo dice la normatividad, y tenemos que estar muy atentos a esos temas. La ARL, y yo pongo siempre el ejemplo, cuando estamos jóvenes, yo tengo 42 años, ya no estoy joven, pero cuando estamos jóvenes creemos que el mundo es nuestro, que podemos acabar con el mundo, que podemos trabajar 20 horas diarias, no dormir. Yo sé que muchos lo hicimos o nos enrumbamos y ahí pasamos derecho, al otro día trabajamos, pero a medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta del daño físico y hasta psicológico que nos hemos hecho y ya nos empiezan a doler las rodillas, ya nos empiezan a doler las muñecas, ya nos empiezan a doler los tobillos,
nos empiezan a doler las ciáticas y eso es también por el desgaste y el descuido que tuvimos, ¿ya? Entonces, muchas veces no nos importa pagar o no pagar. Muchas personas hoy todavía dicen, no, yo no voy a pagar pensión porque yo nunca me voy a pensionar, ¿sí? Y cuando ya llegamos a los 60, 62 años, muchos dicen, bueno, yo no hubiera dejado de pagar, me arrepiento de haber dejado de pagar, ¿ya? Entonces, tenemos que cambiar esa conducta psicológica nuestra de pensar de que nunca nos vamos a envejecer y que hoy en día tenemos toda la fuerza del mundo y mañana no la tenemos, o que para nosotros no existe un mañana. Ese es un problema nuestro, un problema mental, un problema psicológico, que de pronto todos no lo tengan, pero muchas personas sí lo tienen o lo tenemos o lo tuvimos, ¿sí? Ustedes saben que las épocas de nuestras vidas son diferentes, es diferente un día del otro. Entonces, dicen, las conductas anteriormente descritas van en contravía de las obligaciones que para los trabajadores y trabajadoras señala el decreto ley 1295 de 1994, ¿sí? Los empleadores están obligados a afiliar a sus trabajadores a una ARL. La base de cotización es el salario devengado por el trabajador, ¿sí? La ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, perdón, así como el decreto ley 1295 del 94, establecen que todo trabajador deberá estar afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales sobre un riesgo base de cotización equivalente a su salario real, al salario real, ¿sí? Que es competitivo a lo que vengo planteando. Eh, un segundo que está mirando una llamada, pero ahorita no estoy para atender llamadas. Bueno, consecuencias del incumplimiento, ¿sí? Para entrar más a lo que yo les estaba diciendo, muy por encima en los ejemplos, para que no se nos olvide recalcar la importancia, pero aquí ya vamos más a lo textual y lo que dice la normatividad. Cuando los empleadores incurren en las faltas anteriormente expuestas, los trabajadores podrían interponer una querella dirigida a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, quien en caso de confirmar, perdón, el incumplimiento, podrán interponer sanciones por incumplimiento de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, multas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la demanda ordinaria o acción constitucional que se pueda presentar según sea el caso. Voy a explicarlo. Si colocamos una queja ante el Ministerio de Trabajo por la violación al material planteado anteriormente, que define cómo se debe estar clasificado el trabajador y cómo se debe cotizar, podemos colocar una queja ante el Ministerio de Trabajo buscando la corrección y la sanción, pero eso, colocar la queja no quiere decir que no podamos colocar una tutela de acuerdo al derecho violado o no podamos colocar una demanda, ¿ya? Tiene que quedar eso claro. Se puede colocar la querella y se puede colocar la tutela o demanda, ¿sí? Ustedes saben que si una tutela no funciona, luego pasa al proceso ordinario, que es una demanda ordinaria. Entonces, no quiere decir que no lo haga, inclusive si la sanción persiste, si se hace la sanción y persiste la actividad o el incumplimiento por parte del empleador, se puede y se debe seguir haciendo las quejas, tutelas y diferentes procesos que tengamos a la mano, de acuerdo a las herramientas legales, para hacer valer nuestros derechos, ¿sí? Entonces dice, factores de riesgo ocupacionales. Los factores de riesgo ocupacional son los elementos, instrumentos y condiciones en las que el trabajador desarrolla su actividad que pueden afectar su salud o generar un impacto negativo en ella. Recuerden que los impactos negativos o los problemas de salud son de varios tipos, ¿sí? Físicos, psicológicos. No solamente siempre nos basamos al accidente que nos herimos, nos cogen puntos, no solamente eso, ya. Yo soy muy reiterativo en eso. Cualquier dolor que sentamos por estar mucho tiempo en una silla, sentados, por estar mucho tiempo parados o por movimientos repetitivos, porque se pueden dar los dos, ¿no? O por estar muy quietos o por movernos demasiado. Biológicamente el cuerpo del ser humano no está para muchas de las actividades que realizamos, ¿sí? No está diseñado para eso. Entonces, por eso, si estamos mucho tiempo quietos o estamos mucho tiempo en movimientos repetitivos, se nos puede afectar la salud. Entonces, yo siempre les digo, no desestimen cualquier dolor por pequeño que les parezca, ¿sí?
No dejemos de hacer nuestros chequeos médicos, así estemos jóvenes, así estemos en la edad que estemos, así estemos empezando en un trabajo jóvenes o estemos empezando en un trabajo ya con alguna edad más avanzada. No podemos desestimar ningún factor que consideremos o nos pueda llevar a tener un riesgo en nuestra salud, un riesgo o una afección negativa en nuestra salud. Listo, entonces dice clasificación de los factores de riesgo ocupacionales. El factor de riesgo físico. Este factor se refiere a las condiciones ambientales que al entrar en contacto con las personas pueden tener efectos desfavorables en la salud de las personas dependiendo de la intensidad y exposición a dichas condiciones ambientales, ¿sí? Ejemplo, el ruido puede generar sordera y efectos extraauditivos, irritabilidad, ansiedad, entre otras, iluminación inadecuada por exceso o defecto, fatiga visual, puede generar una fatiga visual, congestión, ardor, lagrimeo, dolor de cabeza, menor rendimiento y mayor accidentalidad. Y yo quiero hacer claridad sobre esto. Todos los seres humanos somos un mundo diferente, somos un universo diferente, ¿sí? Y el tema del ruido, el tema de una iluminación excesiva o baja, es relativo. Para una persona el ruido puede ser muy alto, para otra persona el ruido puede ser muy bajo, o una persona puede tolerar un ruido alto, ¿sí? Decir, no, me siento bien, me gusta, y otra persona no lo puede tolerar, puede no gustarle. A ambos les puede afectar o a uno le puede afectar o no. Entonces, el criterio de las afecciones a nuestra salud, ¿sí? Pueden ser relativas de acuerdo al entorno que nos rodea. Si a un compañero algo no le afecta, ¿sí? O no le afecta en su momento, vuelvo al caso de ruido o iluminación, no quiere decir que a nosotros no nos afecte, ¿sí? Puede afectarnos. Y lo que tenemos es que conocernos y saber cómo exponernos una posible afectación o no, ¿sí? Espero que quede claro y si hay alguna duda al respecto, me pueden interrumpir. Hablan, ¿sí? No levanten la mano porque la verdad, cuando estoy compartiendo pantalla, me pierdo de poder ver la levantada de manos y demás. Pero tengan muy en cuenta eso. El riesgo es muy relativo y puede ser muy fácil de identificar si estamos atentos o puede ser muy difícil de identificar, ¿sí? Yo siempre les digo, nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestro entorno, qué nos afecta o qué no nos afecta. Y así a mucha gente, para colocar un ejemplo, le guste la música a un volumen muy alto, así le guste, no quiere decir que no lo vaya a afectar. A mí en lo personal no me gusta, pero si a alguien le gusta, no quiere decir que no lo afecte, ¿sí? Para que tengan en cuenta todos esos criterios. Entonces dice, factor de riesgo químico. Este factor se refiere a sustancias como humus, líquidos, gases o vapores que al entrar en contacto con el organismo puede causar efectos nocivos para la salud como quemaduras, irritaciones, entre otras lesiones, ¿ya? En este caso, pues identificar quemaduras con agua caliente o con candela directa o con brasa, pues uno puede decir, es relativamente fácil, ¿ya? Identificarlos. Bueno, esa olla está botando vapor o está hirviendo, no la voy a tocar, por colocar un ejemplo muy superficial. Y para llegar al tema de pronto de gases o vapores, muchas veces no consideramos el daño o la afectación que nos puede hacer un vapor. Y en eso, el tema de uso de productos químicos como ácidos, muchas personas utilizamos ácidos para lavar pisos, para limpiar nuestras cosas, lo que necesitemos, ropa, loza, lo que sea que usemos. Y muchos productos tienen cloro, entonces muchas veces sentimos el vapor que nos incomoda un poco, pero no prestamos la atención suficiente, ni siquiera leemos la etiqueta de recomendaciones. Por un ejemplo, el uso excesivo del cloro. El cloro es un veneno, está determinado como veneno y es un veneno. Inclusive las personas que lo usan con mucho cuidado y tienen que usarlo solo. Mucha gente mezcla el cloro con otros productos químicos para el tema de limpieza cuando hay mugre excesivo, ¿sí? Cuando hay poner un ejemplo, mucha mancha en cocinas, en platos, en loza o en baldosas, ¿sí? En cerámica. Y no calculamos el riesgo y las afectaciones no se ven en el momento, sino que muchas veces se ven a futuro
y esa es parte de nuestra responsabilidad o nuestro desconocimiento. Muchas veces terminamos un empleo de 5 o 6 años y a los 3 o 4 años se ven las afectaciones que tuvimos durante ese empleo que ya pasó varios años del cual ya no lo realizamos, ¿sí? Y esas de las dificultades que nosotros no logramos identificar y por falta de capacitaciones no logramos entender. Y cuando vamos a ver, ya para responsabilizarla a la empresa no existe, ya se acabó su razón social o ha cambiado de razón social y es muy difícil encontrar a una empresa para que responda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tema y yo siempre planteo que hoy en día es mucho más fácil averiguar sobre eso. Y yo le digo, por lo menos las herramientas, la tecnología y las redes sociales hoy en día nos sirven para divertirnos mucho. No tenemos un día estresado y buscamos chistes en TikTok, por colocar un ejemplo, pero también hay muchas páginas donde nos enseñan cómo cuidarnos, ¿sí? O qué debemos usar o qué no debemos usar en el tema de químicos. Y es muy importante que yo sé y pueden calcular cada uno de ustedes cuánto tiempo pasan en redes sociales mirando información, no voy a decir qué información, pero también deben tratar de que parte de ese tiempo lo utilicen en educarse, especialmente en esto. Y también tener mucho criterio, el criterio y la duda, autojuzgar el contenido que vemos, así sea educativo, es muy importante porque la verdad también se encuentran muchas redes sociales donde la gente sube cosas que no son reales, ¿sí? Que no son ciertas y que antes pueden perjudicar. Entonces también saber qué miramos y cómo contrarrestamos una información que nos esté dando, por lo menos en redes sociales sale mucha gente y dice yo soy médico y hay que hacer esto y esto es bueno y esto es malo, y así como muchos sí estudiaron sus años de carrera y sus especializaciones, otros no son médicos y lo que dicen es cosas irreales y que por el contrario nos afectan la salud. Entonces son recomendaciones y entre comillas o en palabras más castizas, más nuestras, es no automedicarnos, ¿sí? Ni siquiera con médicos que salgan en redes sociales. Bueno, después de este largo paréntesis, tenemos ejemplos. Contacto e inhalación de sustancias químicas. Ah, perdón, esto ya, aquí fue que me desvié para el ejemplo, qué pena. Listo, factor de riesgo biológico. Vamos a salir de una pandemia, los que estamos aquí sobrevivimos a una pandemia, recuerda. Este factor se refiere al contacto que se pueda tener con microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, entre otros, que al entrar en contacto con el organismo puede causar afectaciones como enfermedades infecciosas, reacciones alérgicas, entre otras consecuencias. Y coloco nuevamente, como en otras clases, el tema de la pandemia, porque hay muchos criterios y yo no voy a entrar a discutir criterios con nadie de que fue inventada, de que salió de China, de que es política, de que es porque quieren acabar con los más pobres. Yo no voy a decir que es cierto, tampoco voy a decir que es falso. La realidad cuál es que una pandemia existió, mucha gente que se vacunó y tomó sus medidas murió, mucha gente que no se vacunó y no tuvo ninguna medida también murió, así como muchos sobrevivimos tomando o no medidas. ¿Y por qué coloco el ejemplo? Es por la variedad de la genética humana. Y eso nos enseña no a que debemos creer en temas conspiranoicos, como dicen muchos, sino que es entender de que muchos estuvimos con gente que tuvo COVID y no nos contagiamos, o nos contagiamos y no nos dimos cuenta. Y esa es la variedad del cuerpo humano para que ustedes y todos podamos entender de que los riesgos no siempre son los mismos, así nos enfrentemos a los mismos riesgos, ¿sí? Los cuerpos no asumen problemas biológicos o problemas químicos de la misma forma a lo que lo puede hacer un compañero. Y vuelvo al ejemplo del ruido, y esto es vital para entender esa parte, ¿sí? Así como un virus mortal y que fue una pandemia a nivel mundial esta enfermedad, a personas mató y a otras personas no, en las características que yo puse, eso nos coloca en la realidad de la diversidad de nuestra genética humana, ¿ya? Y eso es muy importante que lo entendamos. No porque a mí me guste la música duro, no me esté afectando o no esté afectando a otra persona. Y ahí vamos al tema de nuestro relacionamiento en los sitios de trabajo,
con los compañeros de trabajo, ¿sí? Eso puede molestar a alguien. Inclusive no colocar música o incluso colocarlas a bajo volumen. Yo tuve un ejemplo cuando viajábamos en un bus de trabajadores. El chofer le gustaba colocar la música a tan bajo volumen que escasamente la escuchaba él. Entonces nos molestábamos muchos trabajadores porque la idea era que todos escucháramos y él la colocaba para él. Entonces, mire también un ejemplo de cómo una música baja o a bajo volumen también puede afectar un tema psicológico y puede generar problemas de salud por enfrentamientos o incluso por riñas, ¿sí? Bueno, en los factores de riesgo biológico están como ejemplo contacto e inhalaciones de microorganismos, patógenos, virus, hongos, bacterias, parásitos, infecciones o infecciones agudas o crónicas, reacciones alérgicas, enfermedades infectocontagiosas. Y aquí hablamos del tema laboral, ¿sí? Pero también tenemos que ser muy claros y recalcar mucho el tema de que en nuestras casas, ¿sí? En nuestros sitios de esparcimiento, si nos gusta ir a un cine a ver películas o si nos gusta ir al zoológico o vuelvo al tema de nuestras viviendas si tenemos mascotas. Este tipo de riesgos biológicos los tenemos en todos los lugares. Listo, en la empresa para la que trabajamos o en nuestro sitio de trabajo podemos tener medidas y tenemos una persona que puede responder por nosotros, ¿sí? Que es el empleador que tiene sus responsabilidades con nosotros como trabajadores. Pero en nuestra casa, cuando tenemos una mascota, muchos tienen unas mascotas muy bien cuidadas, que tienen más vacunas que nosotros mismos y se bañan más que nosotros mismos, para colocarlo muy coloquialmente. Pero hay otras personas que tienen unas mascotas que mantienen en la calle, mantienen con perros de la calle o con gatos de la calle o se vuelan y eso, y pueden traernos virus o enfermedades a las casas. Inclusive yo tengo una familiar, una tía que rescata animales de la calle y ella me cuenta la cantidad de enfermedades que puede tener un gato callejero, incluido SIDA, ¿sí? Entonces muchas veces yo no les digo que desprecien los animales, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con los animales, incluidos nuestras mascotas y mucho más con animales de la calle o que se relacionan, si nuestras mascotas se relacionan con animales de la calle. Hay que tener mucho cuidado. Y en últimas, lo que uno logra entender y saber es que el ser humano realmente es frágil, sí es frágil, y por cualquier cosa nos podemos enfermar o morir. Antes no sé cómo sobrevivimos todos a una pandemia, pero sí hay seres humanos o vemos seres humanos que para unas cosas somos exageradamente frágiles. Entonces, siempre es llamar al cuidado y no desestimar cualquier factor de riesgo. Y las mascotas son un factor de riesgo, especialmente con alergias, con hongos y con parásitos, ¿sí? Bueno, factor de riesgo de carga física. Este factor corresponde a las condiciones que refiere a la interacción del trabajador con el entorno del trabajador que impone cargas de fuerza, y esto puede tener un impacto de salud en la salud física del trabajador. El tema de las hernias, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado porque en el tema de las hernias, yo no soy médico, pero he investigado y es así. No quiere decir que una hernia se haga por hacer una fuerza excesiva, ¿sí? Un ejemplo, que vamos a levantar 100 kilos cuando realmente podemos levantar 50. No solo así se hace una hernia se puede hacer por levantar algo muy liviano, que normalmente se puede levantar fácilmente, pero se puede generar una hernia por una fuerza mal hecha, ¿sí? Entonces, es tener cuidado con los factores de riesgo de carga física. Repito, no solamente porque algo pese demasiado, sino por hacer una fuerza mal hecha. Una mala respiración puede causarnos una hernia o puede causarnos lumbagos o problemas de ciática, ¿sí? Que son bastante complejos y pues obviamente nos van a perjudicar nuestra salud. Entonces tenemos en los ejemplos, carga física se refiere a los factores que en torno a la labor realizada imponen en el trabajo un esfuerzo físico e implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular y cardiovascular. Estos factores son postura, fuerza y movimiento, ¿sí? Eh, y repito, si uno va a levantar algo muy liviano y una postura no es adecuada, nos puede causar problemas como los que ya nombré. Entonces, la carga estática, la originada por la prolongada
tracción muscular es más fatigoso que el esfuerzo dinámico, o sea, el movimiento. Lo que yo les digo, estar quietos con carga o sin carga, pero en este caso, pues estamos en el tema de la carga. Estar quietos con una carga, por poca que nos parezca, nos puede causar más problemas que estar en movimiento. Sí, eso es, los estudios así lo han demostrado. Y hay muchos ejemplos de eso. Entonces, postura, la postura de trabajo del esfuerzo estático es la que un individuo adopta y mantiene para realizar su labor. La postura ideal y óptima dentro de esta, con capción sería, la posición de los diferentes segmentos corporales con respecto al eje corporal, con un máximo de eficacia, el mínimo de consumo energético, además de un buen confort de su actividad. En otras palabras, para hacer una actividad tenemos que estar cómodos. Sí, el cuerpo tiene que estar cómodo, sí, para traducir un poco eso al español, tiene que estar cómodo. No puede estar una articulación forzada en lo menos posible, y debemos estar cómodos en una postura para poder realizar un trabajo y no tener afectaciones, ¿sí? Las consecuencias: fatiga muscular, lesiones del sistema musculoesquelético, tendinitis, desgarros, distensiones, entre otras. Muchas veces nos duele una pierna y no sabemos por qué, y es un desgarro muscular que tuvimos y ni siquiera nos dimos cuenta por qué. Porque vuelvo y repito, no siempre se da de porque tuvimos un movimiento fuertísimo, no, a veces con movimientos leves nos puede causar alguna de estas molestias. Por eso es sumamente importante las pausas activas, ¿sí? Cambiar de posición, hacer movimientos diferentes a los que hacemos en el transcurso del día, y la recomendación es tener periodicidad en las pausas activas para que el cuerpo pueda contrarrestar o estar demasiado quieto o estar en movimiento. Y las pausas activas, para estar demasiado quietos, pues deben ser unas en específico, y cuando estamos en movimiento deben ser unas pausas activas diferentes al movimiento que realizamos, pero deben hacerse en ambos casos. Muchas veces muchos dicen, no, yo no voy al gimnasio, yo no hago ejercicio porque mi trabajo es físico y es muy fuerte y yo no necesito gimnasio, y estamos equivocados en eso, ¿sí? Por más físico que sea el trabajo que hagamos, por más desgaste físico que tenga, los ejercicios son muy diferentes y nos pueden ayudar para balancear el desgaste muscular o el cansancio muscular. Factor de riesgo de inseguridad, lo que planteaba ahora al comienzo de la clase, son todos aquellos factores que involucran condiciones peligrosas originadas en un mecanismo, equipo, objeto o instalaciones locativas que al entrar en contacto con el personal pueden provocar un daño físico de acuerdo con intensidad, tiempo de contacto, y se clasifican en mecánicos, que son fricciones, golpes, proyecciones, caídas, contacto, contusiones, heridas, traumas, amputaciones y quemaduras, ¿sí? Los eléctricos: contacto con corriente eléctrica, quemadura, shock, fibrilación ventricular y electrocución, todo lo que tiene que ver con el tema de corriente, que es muy fácil, ¿no? Todos, sea con herramientas eléctricas, sea con computadores, o sea dentro de un vehículo, podemos estar en riesgo, un riesgo eléctrico bastante frecuente. Los riesgos eléctricos son de los más frecuentes, igual que los mecánicos, ¿ya? Los físico-químicos, que son de pronto un poco o son menos frecuentes: quemaduras, heridas y muerte, incendio perdón, se me trabó la lengua, incendio y explosiones, ¿sí? Pueden ser un poco menos frecuentes, pero también existen. Presencia de objetos o personas imprudentes en las vías, delincuencia, desorden público, accidentes de tránsito y violencia, ¿sí? Yo sé que por lo menos los compañeros que manejan transporte masivo que hay aquí en el curso, pueden ver eso a diario, ¿sí? En la calle, los conductores, especialmente de motocicletas, son o somos muy imprudentes y creemos que por cualquier huequito cabemos, y cuando una persona está manejando un vehículo de 4 ruedas, un automóvil, camioneta, bus o un vehículo de transporte masivo, muchas veces tenemos que estar más pendiente, o tienen que estar más pendiente de los motociclistas, de lo que pasa por fuera, que de lo que pasa
internamente cuando se está manejando un vehículo de estos, ¿sí? Por la imprudencia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo colocaba un ejemplo en capacitaciones a trabajadores, es decir, cuando uno va en una moto o en un carro, saber que detrás de un balón o de una pelota siempre va un niño. Algo tan simple como eso. Y es de tener cuidado y es de tener en cuenta. Detrás de una pelota siempre va un niño, ¿sí? O algo que hay que tener mucho cuidado nosotros es por donde siempre nos movemos, cerca de nuestra casa, si vamos en moto especialmente, eh, aprender a identificar que nuestros vecinos pueden tener un perro, algo tan simple como eso, que un perro nos pueda tumbar de la moto. Cosas tan simples como esas tenemos que tener en cuenta que es un factor de riesgo, ¿sí? Aquí dice factor de riesgo del medio ambiente físico y social. Son todas las condiciones externas que pueden desencadenar alteraciones en los trabajadores y que normalmente no pueden ser controladas directamente por el empleador. Se clasifican en exposición a violencia social y es importante lo que yo les decía ahorita. Esos factores de riesgo, y lo decían en nuestro sitio de trabajo, digamos, listo, el responsable de nosotros como empleado, el responsable nuestro es el empleador, ¿sí? Pero cuando ya no estamos en el trabajo y el riesgo sigue, porque el riesgo se encuentra en toda parte, entonces esto nos coloca en ser más atentos y en un factor que es fundamental. Muchas veces hay muchos debates de que cuando un trabajador o trabajadora se levanta, sale de su casa y ya va a coger un transporte para irse al trabajo y en ese transcurso tiene un accidente de trabajo, hasta dónde es responsabilidad del empleador o no. Ese es un debate fuerte, no hay mucha legislación al respecto, pero en muchos casos se ha logrado demostrar de que es responsabilidad del empleador cuando uno ya sale de la casa para el trabajo. En varios casos puede ser responsabilidad del trabajador, pero es una pelea y lo que buscamos es que la gente, los trabajadores, los estudiantes entiendan de que tenemos que tener medidas, porque así haya legislación, exista legislación que nos favorezca, lo mejor es evitar. Dicen los abogados o muchas personas dicen que es mejor un mal pleito, perdón, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Yo lo que puedo decir que lo mejor es prevenir para evitar lamentar, ¿sí? Por más legislación que haya que nos favorezca, es preferible prevenir, es mejor estar atentos, es mejor andar más despacio en una moto, es mejor andar con más cuidado en la calle para los tipos de accidentes que hay. Y en este caso, pues la exposición a violencia social, que es un factor muy diferente porque no depende de nosotros, depende en un caso específico de un ladrón que quiera vulgarmente pegarnos un tiro o una puñalada por quitarnos un teléfono, ¿sí? Y también podemos tomar medidas sobre eso, ¿sí? Pero siempre tenemos que estar atentos de que hay riesgos y debemos tomar medidas. Un ejemplo, no sacar el celular en la calle, ¿sí? O no pasar por un sitio oscuro, esperar compañía o irse en compañía o coger el bus en otro sector. Muchas cosas podemos hacer para eso, ¿sí? Entonces dice exposición a violencia social. Son todos los factores de riesgo inherentes a la labor o al trabajo. Contaminación ambiental, alteración de la pureza o calidad del aire. Ustedes saben que en Colombia y no solo en Colombia, a nivel mundial hay un escalafón de las ciudades con el aire más contaminado del mundo, ¿sí? Entonces, eso nos puede generar problemas y, y pues medidas como esas. Yo lo planteé hace poco y decía, bueno, muchas personas usaban el tapabocas antes de la pandemia solamente por el tema de la contaminación en el aire, ¿sí? El hollín y todo lo que expulsan los carros, especialmente carros que utilizan ACPM como camiones, tractores y maquinaria pesada. eh, y es un método de protección, utilizar el tapabocas. Y ustedes saben, las estadísticas plantearon que el uso de tapabocas en pandemia minimizó en un porcentaje muy alto, no me vayan a preguntar cuánto fue el porcentaje porque no me acuerdo de la cifra, pero sí fue un porcentaje muy alto las enfermedades respiratorias por este tipo de contaminación. Entonces, sí son medidas, y yo lo planteo, ¿por qué no seguir usando el tapabocas cuando sabemos que nos estamos enfrentando a una polución en el aire, una contaminación ambiental exageradamente fuerte? Entonces dice, alteración de la pureza o calidad de aire, agua, suelo, o producto por efecto de adición o contacto accidental o intencional en el entorno, incluyendo el agua, aire y el suelo, su interrelación, así como las relaciones
entre estos elementos y cualquiera de los organismos vivos, ¿sí? La contaminación del agua se puede dar muy fácil en nuestras viviendas, en nuestros sitios de trabajo, entonces siempre tener cuidado con eso. Se puso muy de moda que cada uno carguemos nuestro propio termo para el agua, nuestro propio botilito para el agua, y esas son medidas que muchos lo hacen por inercia o inconscientes, pero ya mucha gente está tomando la conciencia de la necesidad que tenemos de tomar medidas en el agua y en el aire, como lo decía anteriormente. Entonces dice desastre natural, que es un tema mucho más complejo y más difícil, pero también podemos tomar medidas. Es el daño o la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental que requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social. ¿Y qué medidas se pueden tomar ante esto? Los municipios o ciudades tienen su ordenamiento territorial, tienen su área de áreas industriales, áreas de vivienda, y tienen que tener en su plan de ordenamiento territorial o en planeación, tienen que tener determinadas dónde se pueden construir fábricas y dónde no. Y debe estar reglamentado en nuestro municipio o ciudad qué fábricas cumplen o qué fábricas no cumplen de acuerdo a esos planes, ¿sí? De sismo resistencia para prevenir desastres naturales, donde se pueda construir o no. Y yo ahorita recuerdo en Bogotá hace algunos años se dieron debates sobre la construcción en sectores donde anteriormente fueron humedales, ¿sí? Y sí, hay todavía viviendas donde fueron humedales, que fueron rellenos y no se han caído, pero hay otros que sí han caído. Y ustedes, si vivieron noticias en Medellín, hubo unos edificios que se cayeron por no tener en cuenta el tema de mitigar la posibilidad de un desastre natural, ¿ya? Entonces, sí se pueden tomar medidas y sí podemos estar atentos a pedir los mínimos de seguridad para la compra de una vivienda o incluso para el alquiler de una vivienda, dónde está ubicada, qué riesgos hay o qué riesgos no hay, ¿ya? Entonces, en todo este tipo de cosas se pueden tomar medidas para mitigar los riesgos. Dice, factor de riesgo de saneamiento ambiental. Son todos los sujetos, energías o sustancias sólida, líquida o gaseosa que resulta de la utilización, descomposición, transformación, tratamiento o destrucción de una materia o energía que carece de utilidad o valor cuyo destino natural debería ser su eliminación. ¿Sí? La basura, en otras palabras, ¿sí? Todo lo que desechamos, que mi concepto, muchas cosas están mal desechadas, pero bueno, eso es mi concepto muy personal. Pero lo que realmente contamine y genere contaminación que nos pueda causar riesgos en saneamiento ambiental, por lo menos mucha basura acumulada en la calle, en los caños, puede generar roedores. Los roedores pueden entrar a las viviendas y traer enfermedades. Entonces, todo este tipo de factores de riesgo de saneamiento ambiental podemos mitigarlo. Para eso está el tema del reciclaje, sacar la basura solamente cuando sabemos que el carro va a pasar, y soy reiterativo en medidas que podemos tomar, porque para todo riesgo podemos tomar medidas para mitigar esos riesgos, ¿sí? No, ninguno se nos puede quedar por fuera. Hay cosas ya exageradamente eventuales que, un ejemplo, por ser extremista, que nos caiga un rayo, sí, que vayamos por la calle y nos caiga un rayo, pues ¿cómo evitamos eso? Pues sí, es como complejo, pero en la mayoría de los factores de riesgo relativamente normales, podemos mitigar el factor de riesgo en un máximo porcentaje. Entonces, bueno, aquí en este factor de riesgo de saneamiento ambiental tenemos ejemplo, inadecuado tratamiento de aguas residuales, emisiones ambientales sin control en el proceso, inadecuada recolección, tratamiento y disposición de basuras. Yo puedo analizar por lo menos el mal tratamiento de residuos de fábrica, y eso pues lo vemos por todas partes, ¿sí? Bueno, jerarquía de control de riesgos. Aparte de que yo siempre planteo que los primeros que tenemos que cuidar no somos nosotros, hay una jerarquía. En el caso del trabajo, pues los empleadores tienen la obligación de garantizar a los trabajadores espacios seguros para prestar su actividad laboral.
¿sí? Son los empleadores los que en ese nivel de jerarquía están en la obligación. Pero yo repito, no podemos dejar que el empleador siempre resuelva nuestros problemas. Si algo me está estorbando, me paro, detengo lo que estoy haciendo y lo quito. Si algún objeto dentro de mi trabajo me está causando incomodidad o puede ser un factor de riesgo, dejo lo que estoy haciendo, me levanto y lo quito, ¿sí? Y reporto. Recuerden, siempre reportar. Entonces dice, en mitigación efectiva, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y la EPP, ¿sí? Entonces, en la eliminación, lo primero que se debe intentar a la hora de detectar un riesgo es eliminarlo si es posible, ¿sí? Muchos riesgos es posible eliminarlos. Y si no puedo quitar el riesgo, pues me quito yo, ¿sí? Eh, puede parecer chistoso, pero es cierto. Muchas veces no nos quitamos y digo, no, yo, que me pasa mucho a mí, digo, bueno, el semáforo está en verde, entonces yo paso porque el carro tiene que parar. Y si el carro no le da la gana parar, entonces me atropella. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y mi esposa me está mirando porque con ella es que me pasa de tema. Sustitución. Si no es posible eliminar el riesgo, lo siguiente que debe valorar el empleador es la posibilidad de sustituir ese riesgo. Por ejemplo, un trabajador que en ejercicio de su labor maneja químicos y se evidencia que uno de esos químicos es potencialmente perjudicial para la salud de los trabajadores. Se debe evaluar la posibilidad de sustituir el químico por otro que no ponga en riesgo al trabajador, como lo que yo decía, para no alargarme mucho en ese tema, ahora lo del cloro y ese tipo de productos químicos de limpieza, que es donde más se ve. Ustedes saben que nosotros en el tema de la limpieza compramos lo que sea más efectivo, lo que nos ayuda a limpiar más rápido y muchas veces lo más efectivo es lo más dañino, ¿sí? Bueno, no voy a entrar mucho en los controles de ingeniería, controles administrativos. Los controles administrativos hacen la determinación sobre el personal para evitar riesgos, por ejemplo, el establecer los turnos de trabajo, tiempos de descanso, pausadotías, capacitación a los trabajadores sobre el uso adecuado de las máquinas de trabajo, que eso lo vimos en otra clase, que siempre el trabajador tiene que tener una inducción para un cambio de maquinaria o para un cambio de labor. Siempre tiene que tener una inducción. Y yo lo decía muy deportivamente, hacía recién salido de un curso del SENA o de una universidad, debe recibir una inducción. Siguiendo la línea del ejemplo anterior, sí existe una máquina que una vez aplicado el control de ingeniería, aún representa un riesgo para el nivel auditivo del trabajador. Con el control administrativo se puede establecer turnos para el manejo de dicha máquina limitando, perdón, la exposición del trabajador al ruido, ¿sí? Si los turnos son de 8 horas y no se puede conseguir una máquina que haga menos ruido que esa, pues entonces tienen que bajarse los turnos, tienen que ser turnos de menos horario. La exposición del trabajador a ese riesgo que no puede eliminarse tiene que ser menor, la exposición, ¿sí? Que es una forma de mitigar. Elementos de protección personal, que era el EPP que veíamos arriba. Y yo en esto lo voy a resumir muy brevemente, he sido muy reiterativo en eso. Los elementos de protección personal, aparte de lo que dice la norma, debe garantizar que nos proteja de acuerdo a la labor que desempeñamos y el empleador está en la obligación de darnos esos elementos de protección personal, ¿sí? Está en la obligación de darlo. Y como les decía yo en otra clase, en las primeras clases, la primera creo que fue, si nos dan unos guantes, el empleador puede decir estoy cumpliendo, pero es nuestra obligación determinar si esos guantes que coloco como ejemplo nos sirven para la labor o no, ¿sí? Ustedes saben que los guantes, así como caretas, máscaras de protección y otro tipo de elementos de protección, vienen en una calidad de acuerdo a el desempeño del trabajador o a la labor que está desempeñando el trabajador. Entonces, no cualquier guante sirve para la actividad que desempeñemos, ¿sí? Entonces, es nuestra obligación reportar o solicitar elementos de protección que realmente nos sirvan para la labor que desempeñamos. Entonces dice, la cobertura se inicia el día calendario. Esto es para cuando inicia pues la afiliación de la ARL, lo que yo les planteaba ahora. Entonces dice, la cobertura se inicia el día calendario siguiente a la afiliación a la ARL. Por lo tanto, esta debe realizarse como mínimo un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada.
el ejemplo que yo les colocaba, muchas veces contratan a las personas y la afilian a una ARL a los 2 días o 3 días o inclusive una semana después de que está ejerciendo la labor y como yo lo decía muy vulgarmente, a ver si el trabajador sirvió o no sirvió, ¿sí? Y eso no está permitido en la normatividad y es el pan nuestro de cada día y eso tiene que buscar eliminarse. Y nosotros como trabajadores independientes o contratistas, debemos estar muy atentos a la ARL antes de iniciar cualquier trabajo, cualquier contrato. Otro caso, la omisión del empleador de afiliar a un trabajador al sistema de seguridad social de riesgos laborales, ARL, somete su responsabilidad y debe entonces el empleador asumir directamente los servicios, riesgos propios. Esto es la atención médica del trabajador, obligación y la obligación que incluye prestaciones asistenciales, continuidad del servicio de salud, pago de las incapacidades e indemnización a que haya lugar, remisión del empleado y la solicitud de evaluación de la Junta Regional de Calificación. Bueno, todo lo que tiene que ver con el tema de que no cumple la ARL por la omisión del empleador a pagar o lo que yo les decía, pagar en un nivel diferente. Pero ¿cuál es la problemática aquí? Que la ley es clara, es obligación del empleador. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? El trabajador tiene que demandar, tiene que tutelar, tiene que acudir a la Rosa de Guadalupe para que el empleador cumpla. Entonces, como siempre digo yo, lo más importante es no dar papaya, no dejar que eso ocurra, estar pendiente de nuestras cotizaciones, estar sacando historias laborales y estar muy atentos a la ARL de que nuestro empleador sí nos esté pagando la afiliación y la esté pagando de la forma correcta. Bueno, el no pago de 2 o más periodos mensuales de cotización, así como la no afiliación, además de las obligaciones descritas en lo anterior, para el empleador acarrea un pago de multas excesivas mensuales de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las sanciones que podría imponer la unidad de gestión pensional y para fiscales. Son normatividad, aquí está la ley 1607 del 2012 en el artículo 179 que reglamenta eso y que nos protege. Pero vuelvo y repito, en la realidad ocurre y nos queda es demandas, tutelas y demás y esa no es la idea, que nos desgastemos años en un proceso jurídico cuando la primera medida es prevenir y estar atentos a que los sistemas generales de salud en el trabajo y las ARLs y todo lo que tiene que ver con nuestra salud y riesgos laborales esté al día para que nos pueda cumplir y evitar los riesgos. Si la actividad desarrollada está clasificada en los riesgos 1, 2 y 3, es el trabajador independiente o contratista quien debe asumir el pago del aporte a la ARL, pero si la actividad está dentro de los riesgos 4 y 5 debe hacerlo el contratante, así lo establece el decreto 723 del 2013 y es importante porque este punto en específico es para los trabajadores independientes o contratistas, ¿ya? Entonces, hay que determinar si la labor para la cual nos están contratando es de riesgo 4 o 5, debe ser por parte del contratante, ¿ya? Para tener en cuenta eso. Independientemente de que el empleador sea el mismo, cuando existe un cambio de cargo donde las actividades varían, el empleador debe verificar el decreto 1607 del 2002, como ya lo vimos antes. Este decreto nos indica qué nivel de riesgo posee cada actividad y en caso de que el nivel de riesgo en el nuevo cargo sea diferente, el empleador realizará una clasificación de riesgo. Entonces, sencillo. Si me cambian de actividades laborales, de cargo o de labor dentro de la empresa y el riesgo aumenta, se me debe clasificar y cotizar a la ARL con el nuevo factor de riesgo, si pasa del 1 al 2 o del 2 al 3, ¿sí? Eso hay que estar muy atento en ese tema, porque si no, pues la ARL simplemente no responde y volvemos a lo mismo, que a demandar el empleador y etcétera, etcétera, etcétera. Si un empleador afilia a un trabajador en riesgo 1, teniendo la obligación de afiliar en riesgo 5, se puede presentar conflictos con la ARL y así exista una afiliación a la ARL, se podrá negar a responder a la contingencia. En estos casos, el empleador está obligado a asumir los riesgos y se expone en las respectivas sanciones. Y es obvio que la ARL, un negocio de las ARLs,
¿sí? Y en la mayoría de aseguradoras, por no decir que todas, es no responder, ¿sí? Se le paga por un servicio y el negocio de ellos es no responder, porque a las ARLs, obviamente, y a las aseguradoras, metiéndome en un tema que no compete, que es la aseguradora, cobran y lo que les interesa es no responder por lo que cobraron, ¿ya? Por el gasto que esto genera. ¿Cuánto cuesta a una clínica, a una ARL pagar los servicios de un accidentado? Pues cuesta mucha plata. Entonces, si ellos no responden, pues se ahorran esa plata. Y ese en sí es el negocio de aseguradoras y de ARLs en este caso. Entonces, si existe, que es lo que yo planteé anteriormente, que está más textual y está dentro de la normatividad, si nos afilian a riesgo 1 y pertenecemos a riesgo 4 o 5, la ARL es la excusa perfecta para no responder y no lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces, siempre estar atento a eso. Peligro y su clasificación en materia laboral. El peligro en materia laboral es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano, deterioro de la salud o una combinación de estos. Están en el decreto 1072 del 2015. Los peligros, está en la resolución sobre 144 de 2017 y habla de los peligros físicos, factores ambientales de la naturaleza física que cuando entran en contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre la salud dependiendo su intensidad, exposición y concentración de los mismos, el ruido, ¿sí? Cualquier sonido que es molesto, desagradable para el oído humano e impide escuchar lo que se habla. El ruido puede ser continuo, intermitente o de impacto que al estar expuesto en tiempo puede causar una disminución auditiva. La vibración, las fuentes de vibración pueden ser martillos, neumáticos, taladros, conducir vehículos y motos, compactadoras de terreno, etcétera. Puede causar daños físicos permanentes e incluso lesiones en el sistema nervioso. También puede afectar la presión sanguínea o el sistema urológico. En este caso, se decía arriba, y hay que estar muy atento a eso. Si las jornadas de trabajo son de 8 horas y tenemos que manejar una máquina con vibración o con ruido excesivo, una de las formas, si no puede conseguirse una máquina o no hay una máquina que tenga menos vibración o que tenga o genere menos ruido, son horarios de trabajo más cortos y jornadas laborales más cortas, ¿ya? Eso es fundamental para mitigar. Dice, presiones anormales, toda presión superior o inferior, ya sea en la superficie, en el mar o río, en socavones, o ejerzan una presión diferente a la del medio ambiente a nivel del mar en el cuerpo humano se considera anormal, como por ejemplo trabajos de buceo, minería en altura, aviación, construcción de túneles, en los peligros químicos. Y mire, ustedes saben, yo soy del municipio de Florida, vivo en la zona rural, muy en el campo, pero muchas veces nosotros generamos riesgos. Bueno, la segunda vez que fui a Bogotá, inclusive estaba donde queda la oficina del Centro de Solidaridad, de eso grabé un video, había en el edificio del frente, eso queda, no me acuerdo la dirección, pero bueno, eso es en el centro de Bogotá, cerca al parque de los periodistas. Estábamos en el edificio cuando todos los que estábamos en esa oficina vimos como una señora que limpiaba los vidrios del edificio del frente, las ventanas del edificio del frente, se sale por una de las ventanas, parada en el alero de la ventana, limpiando los vidrios sin ningún tipo de agarre, sin un arnés, sin ningún tipo de seguridad. Yo la grabé con la cámara que tenía de momento y es un peligro que nosotros generamos, ¿sí? Yo estoy seguro que a esa señora nadie la mandó a limpiar la ventana por fuera. Entonces, muchas veces somos muy deportivos en eso, conscientes o inconscientemente, ¿sí? Muchas veces no le prestamos atención, no le paramos bolas, como decimos acá en el Valle del Cauca, del riesgo que generamos. Y a veces nos parece chistoso, de eso hay muchos memes en TikTok, en redes sociales, pero son riesgos pendejos, ¿sí? Y me disculpan la expresión, pero, ay, que me perdí, entonces, muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo, del riesgo que generamos, y es muy complejo y nosotros tenemos que estar muy atentos a ese tipo de cosas. Es que me perdió acá. Bueno, aquí por aquí ya iba.
Ya, en presiones anormales. Bueno, los peligros químicos son aquellos constituidos por elementos y sustancias que al entrar al organismo mediante inhalación, absorción cutánea, absorción cutánea es por medio de la piel, ¿sí? Para que de pronto nos quede claro, para el que tenga la duda, por medio de la piel, algún químico que nos caiga y así no nos queme, un ejemplo, un veneno puede no quemar la piel, pero puede envenenarnos, valga la redundancia, por medio de la absorción cutánea o ingestión. Pueden provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones sistemáticas. Depende del grado de concentración y tiempo de exposición. Pueden tener efectos irritantes, asfixiantes, anestésicos, narcóticos, tóxicos, sistemáticos, alergénicos, no tengo ni idea qué es eso, carcinogénicos, mutagénicos y terotagénicos, ¿sí? Y para el ejemplo que ponía ahorita, cuando nos caiga algo, así sea un aceite de automóvil, así esté nuevo, nos puede traer problemas de una irritación o una intoxicación. Y si es aceite que me va más, los mecánicos muy dados a estar untados de ese tipo de químicos y no prestarle atención a eso. Y la recomendación es simple, es lavarse con abundante agua y tratar de limpiarse lo más posible este tipo de cosas ajenas a lo normal, ¿sí? Ajenas a lo normal. ¿Qué es ajeno a lo normal? Una crema de manos es normal, o un protector solar es normal, los jabones de baño son normal, los líquidos que utilizamos en tinas de baño son normales, ¿sí? Ese tipo de cosas son normales. Lo demás es anormal y nos puede causar un daño. Entonces tenemos en peligros químicos, material particulado, como lo veíamos ahora más arriba, el tema del asbesto es un material particulado y eso pueden haber innumerables materiales particulados, inclusive el polvo de la calle, el polvo normal, entre comillas normal, hay personas que le afecta demasiado, puede generarle rinitis, gripas, inclusive afectaciones pulmonares graves, algo que parece normal, ¿sí? Entonces el material particulado es una gama muy amplia. Humos metálicos y no metálicos, eso en el caso de soldadores, sí, hay gente muy patriota al soldar, que no utilizan protección y ahí nos referimos a humos metálicos y no metálicos, aunque hay otras partículas que pueden generar este tipo de humos aparte del tema de la soldadura. Y en el tema de la soldadura o que estén trabajando, hay gente que no presta atención porque va pasando y ese tipo de humos que muchas veces no los vemos, este tipo de polvos orgánicos e inorgánicos que muchas veces no los vemos, los podemos sentir el olor, la diferencia en el olor y muchas veces no tenemos ni la prudencia de taparnos, ¿ya? Material líquido como nieblas y rocíos, gases y vapores contaminantes, fibras, sí, hay fibras, volvemos al tema del asbesto. Peligros biológicos son aquellos representados y originados por microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos y animales, el ejemplo que les colocaba ahora de las mascotas, presentes en determinados ambientes laborales que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infecciosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los trabajadores. ¿Sí? En los peligros biológicos también tenemos fluidos o excrementos, los roedores, cucarachas, tienen muchos fluidos, muchos excrementos y más que ellos vives en las alcantarillas y de ahí traen muchas infecciones, generan muchas alergias, ¿sí? Los virus, mordeduras, picaduras, parásitos, rickettsia, que es lo busqué en Google ahorita que estaba organizando, me olvidó, es una bacteria. Sí, la rickettsia es una bacteria, no sé si se dice así, pero es una bacteria. Los hongos, y aquí hay otro punto de las bacterias. Peligros ergonómicos son todos aquellos factores inherentes al proceso, o tareas que incluyan aspectos organizacionales de la interacción del hombre, medio ambiente, condiciones de trabajo y productividad, cargas físicas, ¿sí? Las posturas, como lo planteamos ahora arriba, no voy a entrar mucho más en esto para no repetir,
Manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, esfuerzos, ¿sí? Un esfuerzo desmedido. El peligro de seguridad son todos los factores de riesgo que involucran aspectos relacionados con electricidad, explosiones e incendios mecánicos y locativos. Los locativos están en sistemas y medios de almacenamiento, ¿sí? La gente que trabaja en bodegas o que tenemos que pasar dentro de la empresa en la que trabajamos en almacenamientos donde están mal arrumados X cantidad de materiales o cajas que nos puedan causar algún problema, alguna afectación a nuestro cuerpo. Superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencias de nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objetos, el eléctrico de alta y baja tensión, estática. Yo no soy muy experto en electricidad, pero la electricidad es bastante peligrosa y el tema de esas bajas tensiones es bastante compleja. Y se puede generar en cualquier empresa, en cualquier rincón donde haya electricidad, si las instalaciones aparentemente sean buenas, podemos tener problemas eléctricos. Y recuerden, la electricidad y el agua no se llevan, ¿sí? Que muchos accidentes eléctricos se ven con el tema del agua. Un vaso de café puede causarnos un problema eléctrico, para colocar solamente un ejemplo, un vaso de agua. Los mecánicos, que son elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas de trabajar, materiales proyectados sólidos, materiales proyectados sólidos o fluidos. Y en esto quería colocar un ejemplo. Muchas veces cuando están haciendo en áreas de trabajo, en parques o cerca de nuestras viviendas, porque repito, el riesgo está en todas partes. Aquí estamos enfocados en el tema laboral, pero nosotros tenemos que ser conscientes que el riesgo está en todas partes. Es por lo menos cuando están cortando un césped con algún tipo de guadaña o cuando están cortando árboles con el tema de motosierras. Todo ese tipo de trabajos pueden generar un riesgo para las personas que van pasando, ¿sí? En el tema locativo, sistemas y medios de almacenamiento, ya lo hemos visto también arriba. Pero que estaba repitiendo, qué pena. Segundo. Así. Buenas noches. Buenas noches, sí, niña, cuénteme. Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. Gracias. Tengo una pregunta. Es una inquietud que tengo sobre acerca de cómo es la función de las ARLs con respecto a los estudiantes cuando están ejerciendo sus prácticas estudiantiles, ya que ellos no reciben un salario como tal, sino pues sí, están cumpliendo sus labores estudiantiles. Ahí, ¿cómo es ese procedimiento? ¿Cómo es? Sí, su responsabilidad es igual a cualquier trabajador, pero entonces mi inquietud es cómo operan, ya que ellos no reciben un salario como tal. Bueno, no es un salario en específico, pero sí es una bonificación o una remuneración que no está determinada como salario, pero sí reciben una bonificación, ¿sí? Pues al menos así es acá en el sector. Y las empresas, sí, como lo vimos, creo que fue en la clase anterior, lo que está establecido es que en ese tipo de casos, la empresa es responsable de que la persona tenga la afiliación a la ARL, dependiendo del caso, tiene que ser responsabilidad en este caso, perdón, tiene que ser responsabilidad del dueño de la empresa o del gerente de la empresa para el cual está haciendo el servicio, ¿sí? Entonces tiene que ser responsabilidad de él, porque no puede tener un estudiante haciendo las pasantías sin una afiliación a riesgos laborales, porque genera un riesgo, ¿sí? Entonces, tiene que ser responsabilidad de el dueño de la empresa o el empleador. Eso lo vimos creo que en la clase anterior. Toda persona que llegue a hacer una labor, no me acuerdo textualmente, pero hacer una labor, sea contratista o sea, en este caso, el tema de la pasantía, pero que llegue a hacer una labor dentro de la empresa, es responsabilidad de la empresa. Gracias. Bueno, si de pronto en un caso particular no se está haciendo, tienen que revisarlo y tienen que responderle, ¿sí? Tienen que, antes de empezar las pasantías, solucionar ese tema. Antes de entrar a trabajar, porque sea pasantía o no, está haciendo un trabajo.
¿sí? Entonces tiene que quedar determinada la responsabilidad del dueño de la empresa, de ese empleador, porque así no lo llamen empleo, termina haciendo una labor para esa empresa, tiene que quedar determinado. ¿Listo? Bueno, entonces, peligros y fenómenos naturales. La precipitación, precipitación, derrumbe, inundación, vendaval, terremoto o sismo, ¿sí? Los fenómenos naturales, que yo decía, bueno, en algunos casos hay formas de mitigar. Aquí por lo menos uno diría, bueno, un terremoto es muy complejo, pero un tema de un sismo, una empresa tiene que tener sus niveles de sismoresistencia determinados. Una vivienda, cuando se compra una vivienda, se construye una vivienda, debe como mínimo tener unos niveles de sismoresistencia para poder ser vendida o alquilada, ¿sí? Pero en muchos de los casos, y aquí también vemos muchas cosas, y es el tema de las demandas a, al sector público, ¿sí? Y los abogados lo llaman las demandas al Estado. Hay muchos casos donde un accidente en un parque, un ejemplo, por lo menos un reductor de velocidad, ¿sí? Es algo que me di cuenta hace poco, pero si un reductor de velocidad causa un problema, ¿sí? Causa un accidente, es responsabilidad del municipio responder por ese accidente, ¿sí? Eso tiene algunos matices, ¿sí? De pronto con el tema de SOA tiene algunos matices, pero es el principal responsable, o uno de los principales responsables es, en el caso de un pueblo, la administración municipal o una alcaldía, ¿sí? Es responsable de eso, o una oficina de tránsito. Entonces, siempre hay un responsable en los riesgos, perdón, en los riesgos no, en los accidentes que puedan ocurrir por fuera de nuestra vivienda y por fuera de, de, de la empresa, ¿sí? Bueno, aquí peligros públicos, atentados de orden público, atracos y robos. Pues en los atracos y robos no tanto, pero en los atentados. Pues, por acá, por la casa, acabaron de quitar la energía. Entonces, si me desconecto, es por eso. Bueno, ya casi terminamos y pues ya saben que pues mañana las niñas de la Real subirán el video, ¿sí? Entonces, no, ya estamos terminando. Y los peligros públicos, gracias compañera por la información, los peligros públicos son atentados de orden público, atracos y robos. Yo decía que los atracos y robos no tanto, porque inclusive hay muchos casos donde las personas atracadas terminan debiéndole plata a los atracadores, pero los atentados de orden público sí también termina siendo una responsabilidad del Estado y el Estado termina, bueno, hay personas en el tema de las demandas al Estado que son muy hábiles en buscarle recursos a las personas que son víctimas de atentados en orden públicos como bombas, granadas o balas perdidas, ese tipo de cosas. Bueno, balas perdidas no tanto, sino más en enfrentamientos de grupos al margen de la ley con policías o ejército, ¿sí? Pero siempre hay uno responsable. Bueno, hasta ahí el material para la clase de hoy. Vuelvo y repito, pues el enfoque que tenemos es mirar cómo dejamos la normatividad o planteamos la normatividad a nuestra realidad y cómo aprendemos a manejarla, ¿sí? Entonces, hasta ahí el material de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Yo sé que hay muchas dudas. La seguridad y salud en el trabajo es un tema exageradamente amplio. Yo siempre me he salido un poco a que tengamos cuidado en los riesgos que tenemos aparte de la empresa en la que trabajamos, aparte de la seguridad y salud en el trabajo, porque el riesgo está en todas partes y lo he dicho muchas veces hoy, vuelvo y lo repito, muchas veces no somos conscientes de que esos riesgos existen, si no tenemos los cuidados suficientes. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, parece que no. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Espero que tengan una buena noche, una bonita noche, que puedan descansar, un buen fin de semana y que continúen en el curso. ¿Sí? Muchísimas gracias, se cuidan. Que pase buena noche, profesor. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, se cuidan, chaito. Gracias.